Sobre lo de Bolaños. Bueno, pues hombre, yo la semana pasada, yo creo que la audiencia lo vio, quise explicar todos los puntos que me parecía de la noticia. Para mí lo más relevante, más allá de quién le haya podido aconsejar a Félix hacer lo que hizo, yo ya dije que ese no era mi Félix y me siento muy próximo a él, como no puede ser de otra manera porque ha formado parte de equipos que me ha tocado a mí dirigir. Pues creo que todo el mundo que le conoce tiene otro tipo de registros. Yo no sé a qué obedeció, pero destaqué, lo vuelvo a hacer otra vez, que a mí me ha pasado en el pasado cosas similares que bien conocen en el gobierno y no entendí el papel de Margarita Robles, sigo sin entenderlo, yo no la habría dejado a Félix abajo y lo vuelvo a decir. Y sin más, en el pasado hay cosas que a veces no son noticia, ha sucedido episodios similares. Creo además que si Margarita Robles llega a hacerlo, yo te adelanto, es mi opinión técnica, no habría pasado y habría acabado subiendo. Esa es mi opinión. Estoy pensando que en la política, más allá y por supuesto, oye, dar un abrazo a Félix. La semana pasada ya nos mensajeamos un poco y bueno, pues oye, fíjate lo que le ha pasado con independencia de este episodio. No, te iba a decir que más allá de lo que tú planifiques en una campaña electoral, y ahora vamos a hablar de ello, hay imponderables, cisnes negros, como este del 2 de mayo, que luego tiene muchísima repercusión, porque la imaginación popular convierte esto en un meme y de repente es como el gran tema de la precampaña, ¿no? Sí, he visto a Félix en la coronación, ¿no? Como muchos en sus diferentes WhatsApps. Yo no tengo WhatsApp, sabéis que solo tengo SMS, pero sí, bueno, pues evidentemente es así y es muy importante este tipo de incidencias. Incluso en Estados Unidos esto se llama las sorpresas de octubre, ¿no? Hoy no es octubre ni mucho menos, estamos ya en la carrera electoral en mayo, pero bueno, también hay que poner, mi opinión, de manera un poco relativa a este tipo de momentos, ¿no? No es un momento, no son momentos que aglutinen. Lo digo porque en general en política lo más inteligente es centrarse en una emoción positiva, más que en las emociones negativas. Y creo que pues, esta es una incidencia que es cierto que eclipsó a los que tenían que ser para el Partido Socialista los dos grandes protagonistas, Reyes Maroto y Juan Lobato. Pues dejamos lo de Bolaños, si te parece, y nos centramos en lo de Belarra, que tú dices además que es lo de Belarra, que no es lo de Pablo Iglesias, ¿eh? Totalmente, pero voy a adelantar, vamos a ello, vamos a tope a ello, pero deja que te adelante un asunto porque me sorprende, lo hemos tratado en otros informes redondo, en los 3 anteriores, y vuelve otra vez el tema de la vivienda y he escuchado a los tertulianos explicándolo muy bien y quiero explicar, más allá de que la competencia de vivienda no sea del Gobierno central, mi opinión sobre lo que está pasando en este punto porque creo que está siendo en exceso noticia. Yo estoy de acuerdo con todos los anuncios que ha hecho el presidente del Gobierno. Ahora bien, voto joven, ya que estáis hablando del voto joven. En las últimas elecciones generales, el voto joven que fue al Partido Socialista fueron 700.000 personas. En este momento el Partido Socialista ha perdido el 50%. Pero voy a explicar una cosa muy sencilla. La gente entre 18 y 30 años, hay que conocerla y hay que educar la mirada para poder escucharles y conocerles. ¿De verdad creéis que están pensando en el Interrail? ¿De verdad creéis que están pensando en el Erasmus? ¿De verdad creéis que están pensando en comprarse una primera vivienda? No lo digo yo, lo dice el CIS de hace 2 semanas. El 7% de ellos, Susana, termino, el 7% de ellos se preocupan por la vivienda. ¿Y qué quiero explicar con esto? Si el Partido Socialista, porque este es el tema de esta campaña, quiere movilizar el voto de izquierdas, tiene que centrarse en los mayores de 45 y, por supuesto, explicar estas políticas. Pero ahí no está. Lleva 3 semanas centrándose en el voto joven cuando son más abstencionistas en autonómicas y locales que en generales y lanzando mensajes de generales en locales. Entonces, la parte amplia del censo, mayores de 45 años, debería ser la prioridad. ¿Qué está pasando? Lo digo para que todo el mundo lo entienda porque lo veremos en Antena 3 Noticias en las 5 horas de especial. La movilización de la derecha en estas locales y autonómicas es de generales. Y lo que está viendo el Partido Socialista en sus encuestas es que tienen 60% de fidelidad. Pero insisto, si quieres la movilización de la izquierda, que es la que puede tirar o no varios gobiernos, luego lo veremos, mayores de 45. Es donde está la transferencia que se va PSOE-PP. A veces un 5% en algunas comunidades y municipios, otras veces un 7%. Es interesante. Yo lo he remarcado al principio. Estoy de acuerdo con todos los anuncios del presidente. No estoy de acuerdo en su eficacia, y no lo digo yo, lo dice el CIS. Y si no lo digo, reviento. De 18 a 30. Vamos a ponerlo claro para que lo vea todo el mundo en la audiencia. ¿Cuándo han nacido? Unos en el año 95 y otros en la mitad, que también vota, del 2005. Es decir, cuando Aznar fue presidente y cuando Zapatero empezó a serlo. No conocen ni a Aznar ni a Zapatero. Es una generación que hay que conocer y hay que molestarse en conocerla. Y se están lanzando una serie de mensajes que, si me permites,
tienen un poco más que ver con la mía, que tengo 42, que con la gente que tiene 18, 19, 20, 21, así hasta 30. Entonces, propuestas brillantes. Me da igual que sean parecidas a las que se hacen en otras comunidades autónomas. El Gobierno de España tiene que opinar. ¿Eficaces para esta campaña? Lo dudo, lo dudo. ¿Por qué? Porque vota otro tipo de elector. Te iba a decir que un chaval que tenga ahora mismo interés en el Interrail es porque tiene la vivienda y, sobre todo, el trabajo resuelto. Y esos son los principales problemas de nuestra juventud. Bueno. Somos campeones en paro juvenil y tenemos un problema gravísimo para que los jóvenes accedan a la vivienda. Entonces, me parece que hablar de Interrail es casi un lujo lo que estás para esta diciendo, generación. y lo que digo, podría ponerse en cuarentena si no es lo que sale en las encuestas. Cuando les preguntamos, hay que conocerles y educar la mirada para poder entenderles y escucharles. Además, son una generación muy mágica que primero sienten y luego piensan, y eso no es malo. Eso no es malo, están cambiando todas las categorías. Incluso digo una cosa, para que se sepa. Las mejores ideas para ganar elecciones y las mejores emociones las tienen ellos, hay que escucharles. Aunque luego no las puedan ordenar, porque evidentemente no dirigen campañas, pero tienen grandes ideas y no se parecen nada ni a mi generación, ni a la tuya, ni a los más mayores. Pero en realidad, lo que estás diciendo, esta misma pregunta con respuesta, está en el CIS. El 45% de ellos le preocupa, les define una palabra, la falta. Ya. Les preocupa qué se les está alegando. Que nadie se equivoque. Y además lo están cambiando todo. Mira, en Euskadi están cambiando lo que se entendía el nacionalismo y el soberanismo. Incluso hay una parte de la generación que ataca a Bildu porque pacta con Sánchez. Y eso no sale en la prensa de Madrid. Por poner un ejemplo de que hay que estudiarlos con humildad. Son el 10% del censo, son pocos. Pero las mejores emociones, si quieres unir generaciones, las tienen ellos. Y lo que estamos diciendo, insisto, no es nuestra opinión. Es del CIS de Tezanos de hace 2 semanas. Entonces hay que leérselo y vérselo, como recomendamos muchas veces con cariño, en Informe Redondo. Y si quieres ahora... Vamos con Podemos, con lo de Belarra, y además aprovecho para colarte las 2 encuestas que hemos conocido hoy, pero me voy a centrar sobre todo en la del país, Sí. la Comunidad Valenciana y Madrid, porque lo que nos viene a decir es que está todo en el aire dependiendo de que consiga ese 5% de representación Podemos, tanto en Madrid como en Valencia. Y en este momento lo tendría. Y como Chimo Puig es un gran presidente, antes has hecho una entrevista, yo creo que él te ha contestado de manera muy inteligente, pero él está viviendo un momento muy similar al que vivió, momento 95, Lerma. Joan Lerma, gran valoración, incluso tenéis el CIS para que lo podáis ver, que es muy similar. Pero de repente, la derecha y un desconocido Zaplana, un desconocido Mazón, se puede llevar la Generalitat. Yo lo veo tan determinante, ya sé que se está repitiendo, lo digo por introducir otra variable. ¿Es imprescindible para reeditar el Botanic que Podemos tenga representación en la Comunidad Valenciana con Héctor Illueca, que es un gran candidato? Sí, pero no es condición que obligatoriamente lo reedita. Esto hay que explicarlo. Tercera semana que lo voy a repetir. Ahora voy a introducir un dato nuevo. El 16% del censo de la Comunidad Valenciana es el Ayuntamiento de Valencia. En este momento, María José Catalá tiene el Ayuntamiento de Valencia. Y si tiene el Ayuntamiento de Valencia, como ha sido desde el año 95 hasta ahora, veremos si hay una excepción esa noche en Antena 3 Noticias, te llevas la Generalitat. Es lo que hizo Rita Barberá con un desconocido Zaplana. Y Chimo Puig, me consta, que claro que sabe que esto es así. Por eso se presenta por primera vez, no por Castellón, sino por la provincia de Valencia, y hace una campaña que se llama El Presidente, que le has preguntado. Podemos, Madrid. En este momento Alejandra Jacinto entra con un 5,1, 5,2. ¿Por qué he explicado antes, cuando hablaba de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, del presi Pedro Sánchez, la movilización y la importancia que tiene? Porque, ojo, o la izquierda consigue movilización similar a generales, esa es la clave para que entre Podemos y para mantener los gobiernos, o se despide de ellos. Y es lo que sucedió en el año 2021, y por eso fallaron muchas encuestas, con la Comunidad de Madrid, con aquella campaña. Entonces el PP sí está consiguiendo eso. Y de hecho, si os fijáis en los líderes, en los pilotos de las diferentes campañas, se les nota. Pero hay que explicar qué es lo que sucede. Entonces, la Comunidad Valenciana, para todo, lo decide, porque es el 16% del censo, mucho el Ayuntamiento. Y si me permitís, en redes sociales, que agradecemos, porque el Informe Redondo lo mueven muchísimos activistas de todo tipo de ideologías, me siguen preguntando por qué insistimos en la batalla por el Mediterráneo. Pero voy a dar otro dato. Es que España, el Mediterráneo, Comunidad Valenciana, Cataluña, casi representa el 38% de este país. Es que está ahí la batalla, sobre todo cuando Andalucía apenas le saca... Por supuesto que el PP puede ponerse por delante del Partido Socialista, pero como explicábamos la semana pasada, apenas son 2 o 3 escaños de diferencia. Quien se lleva el Mediterráneo, le preguntabas a Chimo Puig, oye,
¿Qué sucederá, presidente? Un pie y medio. O sea, prácticamente tiene la Moncloa asegurada. Bueno, pues ahí Yolanda Díaz finalmente sabemos que va a hacer campaña a favor de Unidas Podemos. Lo cual nos la jugamos en el primer informe redondo y me parece un acierto. ¿Tú crees que es la antesala de un acuerdo tras las elecciones? Bueno, me parece ¿Entre muy Sumar y Podemos? Yo creo que la vicepresidenta tiene colaboradores muy inteligentes, a muchos les conozco, y creo que da igual. Ha habido muchos mensajes contradictorios, pero han sabido reconducir lo que podía ser un desgaste para la izquierda y para esta movilización similar a generales que necesita para poder mantener varias plazas el 28 de mayo. Y es un acierto total. Pero es que además, lo de Yone Belarra es lo de Podemos. No tenemos que citar a Pablo Iglesias Turrión para hablar de lo de Yone Belarra y lo de Podemos. Hablaremos de Yolanda Díaz con Sumar y el motor Podemos que lo custodia Yone Belarra. Y es un tándem. Aquí sí está bien empleada la palabra. Tándem. Yolanda Díaz, ¿eh? ¿Y ese es el tándem? Por supuesto que sí. Sumar con motor Podemos. Las encuestas. Bien, perfecto. Hemos visto una en EC Report en La Razón, estamos viendo las del País, estamos viendo una en El Español, pero voy a decir algo muy simple, muy sencillo y muy directo. ¿Se quiere calcular también en las encuestas, porque algunos medios de comunicación sí lo han hecho, que vaya a Sumar con motor Podemos, que ya digo que de primeras va a perder unos pocos votos, porque tendrán que demostrar después que no es un matrimonio de conveniencia, sino que tendrán que demostrar que va en serio, porque la izquierda gana cuando enamora, pero que los junten, porque claro, si sigues vendiendo tres izquierdas, que me parece bien que se haga, porque en este momento no han certificado que va a haber un Sumar con motor Podemos. Frente a dos derechas se acabó la Moncloa. Y por supuesto puedes ver a Sumar con sus confluencias, pues con 24 escaños, a Podemos con 2, 4 o 9. Para mí 24 y 9. Pero en el momento en que se integren, les veremos en tercera posición, como ya intuimos. Se intuye en el CIS y en todas. Y veréis cómo Pedro Sánchez estará. Si esto sucede, siempre con el interrogante del 28 de mayo y lo que le pueda pasar al Partido Socialista, pero veremos que estará cerca de reeditar el gobierno. Algo que humildemente llevo explicando desde hace casi 2 años. Es mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues consejo ya este lunes. ¿Cuál das? A ver, importante. A 20 días de las elecciones. Siempre ya estamos haciendo una playlist, ¿eh? La tenemos que subir a Spotify de los informes redondos. Esta vez vamos a traer a Dover. Me encanta la canción de Dover, ¿por qué? A mí me recuerda incluso un poco a Podemos, ¿eh? Pero lo voy a extender en esta ocasión. Por algo muy importante que no hay que olvidar y que no es ningún tipo de extravagancia. Ese diablo viene a mí. Hay un momento en la canción donde dice arderás en el infierno. Y dice algo muy interesante que a veces hacen los políticos, esas mentirijillas. Mentí por mí. Ahora escucharemos el estribillo. ¿Qué es lo interesante aquí? Las emociones. En una ocasión, lo usan a veces para tratar de criticarme cuando era en sentido positivo, no es manipular. Si primero siento y luego pienso, expliqué que hay 3 tipos de emociones: el miedo, el rechazo y la esperanza. Yo hago una recomendación. Hay que hacer candidaturas a favor y no jugar tan a la contra. Que todos los candidatos se centren en emociones positivas y tendrán extraordinarios resultados. ¿Qué es una emoción positiva? Es la alegría de vivir, es el orgullo de pertenencia, es evidentemente la esperanza. Así que emociones positivas y la semana que viene, esto es interesante,